Háblanos conforme a tu voluntad. Háblanos según sea la necesidad. Háblanos, Señor, de manera especial, porque necesitamos, Señor, tu palabra. Necesitamos, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, amado Dios, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bien, mis amados, los invito para que abramos las escrituras en el libro de Apocalipsis. Abramos las escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis, capítulo 12. Vamos a leer la palabra del Señor. De pronto le ayudan ahí al hermano para que... Listo, Apocalipsis capítulo 12. Vamos a ir leyendo poco a poco, desagregando estos versos del capítulo 12 de Apocalipsis, pero iniciemos leyendo el verso 12. Todos a una sola voz, el verso 12. Por lo cual, alegraos, cielos, y los moradores y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bien, pueden estar cómodos. Gloria al nombre de Jesús. Dice entonces la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 12, el verso 1, dice la palabra del Señor: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. La palabra de Dios, nosotros encontramos diferentes figuras literarias en la Biblia. Es el libro más rico en lo que tiene que ver con figuras literarias. Recuerde que las figuras literarias son diferentes formas de escritura que tienen en algunas partes. Cuando se habla literalmente, es que lo que dice ahí es textual, es así. Pero también hay metáforas, también hay analogías, hay una riqueza literaria en la Biblia. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, encontramos que en Apocalipsis hay muchas figuras literarias. Encontramos textos que son puntuales y literalmente, que no tienen otra interpretación. Pero también existen algunas figuras que de pronto son analogías, otras que son de pronto fábulas, otras que son más bien señales, pero siempre a la final tendrá un propósito. La palabra de Dios siempre tiene un objetivo. Y ahora que leemos Apocalipsis capítulo 12, vamos a ir encontrando unas figuras que hablan de personajes, que hablan de situaciones que son importantes tener en cuenta. Dice Apocalipsis 12:1: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Entonces, ¿quién es esta mujer? ¿Alguien sabe quién es esta mujer? ¿De pronto se le viene a la cabeza? ¿La gran ramera? No. Dice: una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Usted encuentra en Génesis capítulo 37, el verso 9, cuando José está contándole a su familia de un sueño, y dice que soñó que el sol y la luna
y 11 estrellas se inclinaban a él. Amén. Esa mujer de que está hablando la Biblia es Israel. Israel es aquella mujer. Acuérdese que Israel, la nación de Israel, tiene 12 estrellas, es decir, 12 tribus, 12 hijos. Amén. Y recuerde que el sol simbolizaba a Israel, a Jacob, y la luna a Raquel, y las 12 estrellas o las 11 estrellas que se inclinaban a José eran sus hermanos. Amén. Pues bien, aquí en Apocalipsis nos está haciendo mención y referencia a esta mujer, a la nación de Israel. Seguimos, verso 2. Y estando encinta, es decir, estaba embarazada aquella mujer, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Vayamos allá a Mateo capítulo 4, el verso 10. A ver, ¿quién encuentra rápidamente? Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él, y a Él solo servirás. Perdón, me equivoqué, no es Mateo, es Miqueas. Vea, ya estoy necesitando gafas. Amén. Gloria a Dios. Una alabanza para el Señor. A ver, ¿quién encuentra primero Miqueas? Gloria a Dios. ¿Qué dice Miqueas? 4:10. Como que encontré yo primero. Miqueas 4:10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Entonces, hablando acerca de los dolores de parto, entonces si ya tenemos claro que la mujer de que habla la escritura es Israel, es la nación de Israel, ahora está diciendo que está encinta y clama con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Acuérdese que Israel tuvo un periodo de alrededor de 400 años donde no hubo palabra. Amén. En el intermedio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en nuestras Biblias hay un espacio de tiempo entre el último profeta que fue muerto de manos de los israelitas y la aparición de Juan el Bautista. Hubo un periodo de tiempo donde no hubo un profeta referente, donde no hubo una palabra de Dios que quedase enmarcada para esos tiempos. Amén. 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 Y ese tiempo fue bastante difícil para esta nación. Pero recuerde también que esta nación de Israel cayó en manos de los gobernantes de ese entonces, que para el caso puntual estaba Roma imperando. Y acuérdese que Roma la tenía subyugada. Recuerde usted que cuando Israel cae en manos de Nabucodonosor, acuérdese que cuando Nabucodonosor y Babilonia toman posesión y toman como vasallos a esos reyes y capturan a este pueblo del Señor, empieza el dolor y el sufrimiento. De ahí en adelante y todo el periodo de tiempo intertestamentario, este pueblo, Israel, tiene gran dolor y sufrimiento. Ha sido atacado de diversas maneras y su misma creencia, su mismo culto al Señor ha sido permeado por el Imperio Romano. Recuerde usted que inicialmente lo que estableció el Señor es que los sacerdotes eran única y exclusivamente de la tribu de Leví. Pero cuando vienen estos
estos reinos que gobiernan, entre otras cosas, al pueblo de Israel, empiezan a meter su mano en las costumbres y empiezan a meter su mano en lo que tiene que ver con el sacrificio a Dios y con el culto al Señor. Si usted de pronto se lee la historia de los macabeos, encontrará ese periodo intertestamentario y encontrará lo que sucedió allí y cómo es que el imperio empezó a meter sus manos en la elección de los sumos sacerdotes y en la elección de esos personajes que debían ser referentes y en dónde debían ubicarse y dónde debían adorar, cuando el pueblo sabía que no era así. Pero muchos de los israelitas del entonces se dejaron manipular y se dejaron manosear, por así decirlo, por causa de aquel imperio para poder tener sus objetivos. Y entonces fue así como surge en la palabra del Señor cuando aquella mujer que el Señor le declaró su estado, aquella mujer que el Señor la puso en descubierto, que le dijo: mujer, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que actualmente tienes no es tu marido. Ella le dijo al Señor: ustedes los judíos dicen que hay que adorar en tal parte, que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar en el monte. Y había un fraccionamiento de pensamientos por causa de la intervención del imperio en aquel lugar. Porque los creyentes en el Señor se habían dividido. Porque el imperio había decidido que unos que no tenían linaje sacerdotal fueran los sacerdotes y presentaran culto en cierto sitio. Y otros más celosos que sabían que eso no estaba bien se iban a otra parte. Y había un fraccionamiento. Había un gran dolor en esta nación por causa de muchos factores que se estaban presentando en aquel entonces. Y ellos guardaban una esperanza. Mire que la Biblia dice que esta mujer encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Cuando una mujer está en trabajo de parto, tiene muchos dolores. Pero ese dolor la está llevando a que suceda pronto el alumbramiento. ¿Amén? Amén. Su deseo en medio del dolor es que nazca pronto. ¿Amén? Amén. Ese es su deseo. La mujer en trabajo de parto no pide que se le dé un acetaminofén para el dolor. No pide que se le inyecte algún calmante. ¿Por qué no? Y es un dolor terrible. Y no pide que se le dé algún calmante. ¿Por qué razón? Porque sabe que aquí no se trata de calmante. Sabe que aquí se trata es que salga el bebé, que dé a luz rápidamente para que se acabe ese dolor y poder ver con sus ojos naturales a ese bebé que añoraba tanto durante varios meses. En ese orden de ideas, cuando usted encuentra a la mujer aquí en Apocalipsis 12, a una mujer encinta que clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, ella estaba esperando que naciese, que apareciese ante sus ojos lo que había estado esperando por mucho tiempo. Y acuérdese que el pueblo judío estaba esperando la venida del Mesías. Amén. Amén. Y todos los sufrimientos y todos los acontecimientos, ellos los aguantaban esperando la venida del Salvador, la venida del Mesías. Dice el verso 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Mire, en el Apocalipsis hay muchas figuras literarias, como lo decía en el principio. Y a veces la gente se pone a leer Apocalipsis sin discernimiento y terminan enloquecidos. Terminan con pesadillas, soñándose con un dragón, una cosa así, una bestia salvaje, y 7 cabezas y 10 cuernos, una cosa impresionante.
Y la gente se enloquece. Y yo distinguí una vez a un hombre que se enloqueció porque se puso a leer Apocalipsis. Enloquecido. Andaba en la calle chiflado. Y él leía ya, y yo no sé si le combinaba eso, le combinaba drogas o qué, pero el hombre estaba bien chiflado. Leyendo ahí cosas que no entendía porque no la digería como debe ser. Y la palabra de Dios, para poder ser interpretada, necesita uno digerirla. Y esa interpretación la da el Señor. Ese discernimiento lo da el Señor. Esa sabiduría la da el Señor. Porque de lo contrario termina usted viendo bestias y cuernos y cabezas y cosas que terminan enloqueciéndolo. Por eso en el mundo, cuando la gente dice, uy, van a hablar del Apocalipsis, ¡qué miedo! ¡Qué terror! No, el Apocalipsis no es un libro de terror. En realidad el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. En realidad el Apocalipsis es el libro donde exalta al Señor Jesucristo y le muestra el galardón recibido por causa de su sacrificio. Amén. Amén. Entonces, otros le dan sus interpretaciones. La religión tradicional dice que aquella mujer es la Virgen María. Y eso es una mentira. Por eso entonces a ella la pintan con diademas y con cosas, pero eso es una vil mentira. No es así. Entonces ellos acomodan la Biblia a su pensamiento, pero no es así. Ahí vamos siguiendo el hilo y vamos analizando el porqué de las cosas. Entonces, dice que apareció entonces otra señal en el cielo, y mire lo que dice. Dice otra señal. No dice que sea algo que sea literal, dice una señal. Una señal no es lo mismo que algo físico y literal. Y Juan, que es el que escribe la carta o el libro de Apocalipsis, él vio eso y dice, apareció otra señal en el cielo. Por ejemplo, usted pone a mirar las nubes, ay, mire un osito, pero no quiere decir que haya un oso allá en el firmamento, sino que había una nube en forma de oso. ¿Sí ven? Entonces aquí Juan dice, apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora bien, vayamos al libro de Daniel, capítulo 8, el verso 10. Gloria al nombre de Jesús. Daniel, capítulo 8, el verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Amén. Acuérdense que Daniel también tiene unas visiones escatológicas. 8:10 dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ese ejército del cielo que habla Daniel, o esas estrellas que habla Apocalipsis, que dice la tercera parte de las estrellas del cielo, son los ángeles que arrastró Satanás cuando estando en el cielo se envaneció su corazón y quiso tomar el lugar de Dios. Dice la Biblia que por la multitud de sus contrataciones se envaneció su corazón, y entonces el Señor lo sacó del cielo, lo desterró, y con él fueron arrastrados la tercera parte de los ángeles de Dios. Eran ángeles de Dios, igual que Satanás. Pero Satanás se envaneció en su corazón e hizo lo malo, y con él arrastró a la tercera parte de los ángeles. Eso es una cantidad grande. Por eso es que, y ahora el Señor le dice a Satanás, espanto serás.
Y los ángeles, que en otro tiempo eran seres celestiales que adoraban a Dios y hacían su voluntad, ahora se convirtieron en demonios que hacen la voluntad de su Señor, el cual es el diablo. Mire usted lo que pasó allá. Entonces dice la Biblia que este dragón, que es Satanás, que es el diablo, arrastró a la tercera parte de los ángeles o de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Acuérdese que cuando María fue a dar a luz, cuando estaba ya en esos tiempos de alumbramiento, acuérdese que aparecieron 3 reyes magos, ¿verdad? Que por este tiempo los conmemoran. Aparecieron 3 personajes guiados por una estrella, porque se les había dado señal de que había de nacer el Salvador del mundo. Y estos 3 personajes, pues sabiendo que el que iban a nacer era el Rey de la Gloria, pues fueron al palacio de aquella ciudad, de aquel lugar, a mirar a ver dónde era que iban a nacer, dónde era la cuna de oro que iba a recibir. Y entonces Herodes, el emperador de ese entonces, el rey de ese entonces, cuando escuchó, dijo, esto está terrible, ¿cómo así que les van a hacer un salvador y que va a ser rey? Entonces me van a quitar mi trono. Entonces les dijo, vaya y encuéntrenlo y me avisan, y cuando lo encuentren me avisan para yo también ir y adorarlo. Pero era mentira de él lo quería era matar. Y en vista de que aquellos 3 personajes no fueron a darle la señal a Herodes, lo que hizo él fue que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Los mandó a matar. ¿Para qué? Para que dentro de esos también cayera aquel niño que él estaba haciendo cuentas, ¿verdad? Porque su objetivo era matarlo. Por eso dice la Biblia que el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Lo quería matar. Él, desde su posición humana, no quería que otro rey viniera a reinar con él, pero no entendía que había un trasfondo divino, un trasfondo espiritual. Y en ese momento Herodes estaba siendo utilizado por Satanás para poder hacer ese trabajo y poder impedir que ese niño naciera, o más bien poderlo devorar apenas, dice, tan pronto como naciese. Ese era su objetivo. Verso 5 de Apocalipsis 12. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Ese hijo varón quién es? Jesús. Ese es Jesús, porque el origen humano del Señor Jesucristo es de Israel. Acuérdese que Él nació en la ciudad del rey David. ¿En dónde? En Belén. Belén, la ciudad del rey David. Entonces, humanamente la Biblia dice que de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces mire usted, de los cuales según la carne vino Cristo. Entonces de Israel según la carne vino Cristo. Entonces Israel es aquella mujer y de ahí nació el Mesías. De ese Israel nació el Mesías. Entonces, el hijo de aquella mujer es el Señor Jesucristo. Entonces, y ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. A ver rápidamente alguien que lea Isaías 66:7 y otro lee Salmos 2:9. ¿Isaías qué? Isaías 66:7. Salmos 2:9.
Gloria al nombre de Jesús. Isaías 66:7, me tocó a mí. No, ya lo tiene. Dice la palabra del Señor: Él lo tiene. antes que estuviese de parto, dio a luz; antes que le viniesen los dolores, dio a luz un hijo. Dio a luz hijo. Estaba hablando de este Mesías, de este que había de venir. El Salmos, ¿qué dice Salmos? ¿Qué dice Salmos capítulo 2, el verso 9? Salmos capítulo 2, el verso 9, dice la palabra del Señor: los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Está hablando del reino del ungido de Jehová en el capítulo 2. Entonces ahí se da usted cuenta que está hablando del mismo tema. Recuerde que la Biblia siempre está guiando y apuntando hacia Cristo en todos los capítulos, aunque fueron escritos en tiempos diferentes y aunque fueron escritos en momentos distintos. Entonces, seguimos en el verso 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ustedes miren, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Acuérdese que el Señor le dijo a sus discípulos: me voy a prepararles morada. Amén. Es decir, cuando el Señor ascendió a los cielos, dijo: me voy a prepararles morada. Voy a prepararles un lugar. Y aquí entonces empieza la mujer a tener doble significado. En este punto la mujer empieza a tener doble interpretación, porque ya aparece como aquella mujer siendo Israel, pero también tiene significado la mujer siendo la iglesia del Señor. Entonces usted mira en el primer versículo que mirábamos, a la mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Encontramos que era Israel con el sueño de José, con las 12 tribus. Pero también recibe doble interpretación. Hay una palabra en el castellano que se llama ambivalente, y la palabra ambivalente significa que tiene dos significados o dos valores que apuntan hacia lo mismo. Entonces ahora, esta mujer que tenía una corona con 12 estrellas y que simbolizaba las 12 tribus de Israel, ahora también apunta a la iglesia, y su corona con 12 estrellas ya no habla acerca de las 12 tribus de Israel, sino que ahora está hablando de los apóstoles, de los 12 apóstoles. ¿Sí ve? Siendo el sol el rey del universo, que es el Señor Jesucristo. Entonces ahora la mujer dice que huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo, verso 7, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Recordemos que el dragón es Satanás, ¿cierto? ¿Y cuáles son los ángeles de Satanás? La tercera parte de las estrellas que arrastró con él en el cielo. Entonces ahí se forma una batalla. Algunos han querido dar la interpretación que cuando la Biblia habla de Miguel está hablando de Jesús, pero no es así. Está hablando de Miguel, y Miguel es el general de los ejércitos celestiales.
Y ese Miguel, con los ángeles celestiales, va a combatir a Satanás y a sus demonios. Y bueno, y alguien dirá, pero ese apuntaría como a Jesús, porque la idea está hablando de que Jesús es el que vence. Sí, pero es que Dios no tiene alguien que le haga frente. Entonces, ¿quién podrá combatir contra él? Nadie le puede hacer frente. Amén. Entonces aquí sí está hablando de Miguel, un ser que en la Biblia lo encontramos como el general de los ejércitos, el que combate contra Satanás, y lo encontramos muchas veces que aparece siempre es en combate, en lucha. Por eso Miguel es un guerrero, es un general de los ejércitos celestiales, y combate contra Satanás y contra los dragones. Usted encontrará otra batalla, otra lucha de Miguel contra Satanás, y es por el cuerpo de Moisés. ¿Se acuerdan? Y resulta que en esa lucha Satanás quería tomar el cuerpo de Moisés. ¿Por qué quería tomar Satanás el cuerpo de Moisés? Tenía dos motivos. Número uno, que si Satanás encontraba o tomaba el cuerpo de Moisés y le habilitaba una tumba, la gente iba a adorar a Moisés y no a Dios, porque el pueblo de Israel tenía a Moisés como el gran profeta, uno de los más altos y grandes referentes de toda la historia bíblica. Entonces, si le ponía una tumba, muy posiblemente el pueblo iría a adorar a Moisés. Pero el significado número uno y el motivo por el cual Satanás contendía con Miguel por el cuerpo de Moisés es porque este Moisés, usted encontrará en el capítulo 11 de Apocalipsis hablando de los dos testigos, y este Moisés es uno de los dos testigos. Mucha gente ha pensado que era Enoc, que era no sé quién, y buscando, pero la Biblia es clara. Mire, Apocalipsis, ahí nos retrocedemos un poquito y nos salimos un poquito del tema, pero es importante dejarlo claro. Apocalipsis 11:6, que está hablando de los dos testigos, dice: estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Qué profeta en los tiempos bíblicos tenía esa facultad de parte de Dios de cerrar los cielos para que no lloviera? ¿Y qué pasó con Elías? ¿Dónde está el cuerpo de Elías? Se lo llevó el Señor, ¿cierto? Elías se lo llevó el Señor en un torbellino de fuego, en unos caballos de fuego, se lo llevaron, preparándolo para este tiempo. Entonces, uno de los dos testigos es Elías. Y ahora miremos, ¿qué más dice? Dice: y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Qué personaje convertía en nombre de Dios las aguas en sangre y enviaba las plagas? Moisés. Entonces Moisés es uno de los dos testigos. Entonces, cuando Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, es porque Satanás ya sabía que Moisés iba a ser uno de los personajes importantes en el tiempo ya de la gran tribulación, en el tiempo que ya estaba establecido por la palabra. Amén. Por eso él no quería dejar que ese cuerpo se fuera por allá para otro lado, porque él quería interrumpir la obra de Dios. Siempre lo ha querido. Sigamos leyendo. Verso 8: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Es decir, Satanás y sus demonios no prevalecieron, es decir, fueron vencidos y no hubo lugar para ellos en el cielo. Verso 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces aquí está nuevamente hablando de lo que sucedió en el cielo cuando el Señor arrojó a Satanás y a sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Verso 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí nos habla acerca de ese rol que tiene Satanás de acusador. Si usted se acuerda que la Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, y la Biblia habla acerca de el juicio y los juicios de Dios, y siempre está hablando que Él es el Señor, el juez justo, ¿cierto? Entonces nos habla acerca de un juicio, y en el juicio hay unos personajes, y en el juicio está el juez, está el acusado, está el abogado y está el fiscal, que es el ente acusador. Entonces, en ese juicio, en esos elementos del juicio, encontrará que el juez es el Señor, que el acusado somos usted y yo, que el fiscal, el ente acusador es Satanás, que siempre está señalando, siempre está acusando. Y ojo, mis hermanos, ahí de paso se ha dicho, hay algunos que les encanta acusar, que les encanta señalar, y siempre están señalando y acusando y mirando a ver dónde fue que se equivocó y mirando dónde está el error para estar siempre señalando. Y ese rol es el rol de Satanás. No vaya y sea usted siendo instrumento de Satanás. Entonces, ojo con eso. Bueno, y me faltó el abogado, y particularmente nuestro abogado es el Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Bueno, sigamos. Y bueno, ya entonces hablamos que Satanás engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces mire usted que en el verso anterior está diciendo que este acusador señalaba o acusaba a nuestros hermanos delante de Dios día y noche. Satanás haciendo su labor de acusador. Dice a nuestros hermanos. Aquí, ¿quién está hablando? Está hablando Juan. Dice: entonces oí, Juan oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿A qué hermanos está haciendo referencia? Está haciendo referencia ya, mire el verso 11 como dice: y ellos, nuestros hermanos, le han vencido. ¿A quién han vencido? No se me desconcentre. Y ellos, nuestros hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a vencer al maligno? A través de la sangre de Cristo y de la palabra de nuestro testimonio. De esa manera vencemos al maligno. La sangre de Cristo nos purifica, la sangre de Cristo nos santifica, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Es la sangre de Cristo la que nos hace vencer. Por eso no puede ser y no es válido lo que la gente dice que todos somos cristianos. Eso es mentira. Todos somos seres humanos, somos criaturas de Dios, sí, pero no todos son hijos. Solamente los hijos, los que nacen del agua y del Espíritu, pueden adquirir ese título de hijos de Dios. Y entonces, ¿cómo es que un hijo de Dios vence al maligno? A través de la sangre de Cristo y también de la palabra y del testimonio. A través de la sangre de Cristo, de la palabra y del testimonio. Cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús, en ese momento la sangre de Cristo hace y cumple el efecto en nuestras vidas. Porque también hay que entender que la sangre de Cristo no es un amuleto con el cual vamos a andar derribando demonios. No, la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, estamos simbolizando la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por eso el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesús. No puede ser en otro nombre, no puede ser en títulos, no, es en el nombre de Jesús. Porque el Señor Jesucristo fue el que murió y fue sepultado y resucitó. Amén. En ese momento la sangre de Cristo se activa para nosotros y nos limpia de todo pecado. Y cuando nos limpia de todo pecado, entonces esa es una herramienta que nos ayuda a vencer. Ustedes se acuerdan que en el tiempo pasado, cuando las plagas precisamente de Egipto, una última plaga, a ver los niños, ¿cuál fue la última plaga? La muerte de los primogénitos. Muy bien. ¿Y cómo fue que sucedió esa plaga? La Biblia dice que el ángel de la muerte empezó a visitar todas las casas y donde llegaba a cada casa, allí le daba muerte al primogénito. Y si en la casa vivían, por ejemplo, el hermano mayor que tenía sus hijos, pues moría aquel hombre porque era el primogénito de otra casa y moría también el primogénito de ese nuevo hogar. Amén. Entonces, así iba visitando de casa en casa. Pero el Señor le dijo a Moisés que tomara un cordero, que lo sacrificara y que la sangre de ese animal fuera y la untara en los dinteles de las casas de donde estaba el pueblo de Israel. Iba y donde había una familia del pueblo de Israel, allí le pintaban, le daban el brochazo con la sangre de aquel sacrificio. Y entonces cuando vino la visita del ángel de la muerte, pasó por todas las casas. Acuérdense que el pueblo de Israel era un pueblo esclavo de Egipto. Es decir, que ellos estaban ahí en ese territorio. Pero los esclavos no dormían en el mismo lugar donde dormían sus amos. Ellos tenían su habitación, tenían su lugar. Y en esos lugares era donde era pintado con la sangre. Entonces el ángel de la muerte entraba aquí, mataba al primogénito, entraba aquí, mataba al primogénito. Y cuando llegaba y pasaba por una casa donde había sido pintada con la sangre, pasaba de largo y no había muerte en ese lugar. ¿Por qué? Porque esa era la señal. Y esa sangre estaba tipificando a Cristo. Y ese sacrificio, ese animalito que murió para poder pintar físicamente las casas de las familias de Israel, ese animalito también estaba apuntando hacia Cristo. Porque el sacrificio de Cristo fue lo que nos dio vida a nosotros. Porque de lo contrario, si Cristo no hubiera muerto en favor nuestro, no habría sangre que le avisara al ángel de la muerte y cuando viniera la destrucción vendría parejo para todo el mundo.
Pero no vendrá así. La destrucción no vendrá de manera igual para todo el mundo, sino que aquellos que tienen la señal, que es la sangre de Cristo, a estos no los tocará el destructor. ¿Por qué? Porque tienen la señal. Entonces, el pueblo, entonces en el texto que estamos leyendo, entendemos que la manera de vencer al acusador, al enemigo, es a través de la sangre del Cordero, o sea, la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto también hay que tenerlo presente, porque para que nosotros podamos vencer, necesitamos menospreciar nuestras vidas hasta la muerte para darle prioridades y anhelos y todo eso como dé lugar. Pero cuando el Señor les habla y cuando conocen el Evangelio nos invita a morir para Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Entonces, nosotros debemos de morir a nosotros mismos, morir a nuestra propia vida, morir a nuestros deseos, morir a nuestros anhelos para que Cristo viva en nosotros. Recuerde las palabras de Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Si usted no logra hacer eso, no va a poder vencer. Necesitamos morir a nosotros mismos. Y morir a nosotros mismos es morir a nuestro pensamiento, a nuestro deseo, y dejar que ya sea Cristo el que more en nosotros y el que nos guíe a toda verdad. Amén. Amén. Recuerde que la Biblia dice que, en síntesis, el resumen de toda la Biblia es esta: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, morir a nosotros es negarnos a nosotros mismos, es negarnos a nuestros deseos, es negarnos a nuestros amores. Porque a veces nosotros tenemos muchos amores y muchos deseos y tenemos el corazón puesto en otras cosas. Pero cuando el Señor viene a la vida del hombre, le dice: hey, muera a sí mismo para que me dé lugar a mí. Es ahí donde el Señor le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Porque quería que todo el amor y toda la concentración total de Abraham estuviera en el Señor, no en su hijo nacido en su vejez. Así también, cuando le dice al hombre rico, le dice: ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces ahí sí ven y sígueme. No es que el Señor quisiera plata, porque Él no necesitaba plata, porque Él es el dueño de todo. Lo que le estaba diciendo al hombre rico es: sacrifíquese, muera usted a usted mismo, a sus amores, a lo que usted tanto ama, muera a eso para que me dé lugar a mí. Amén. Amén. Una alabanza para el Señor. Gloria al nombre de Jesús. El verso 12 de Apocalipsis 12: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces mire usted que hasta el verso 11 han vencido aquellos por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, menospreciando sus vidas hasta la muerte. Hasta ahí ellos vencieron. Pero en el verso 12 dice: pero por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Es decir, que cuando el Señor venga y recoja su iglesia, nos llevará con Él. Amén. Amén. Nos vamos con Él. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Aleluya. Peligroso eso, porque tenemos que tener la convicción de que nos vamos con el Señor.
Entonces, cuando el Señor venga y recoja su iglesia, nos lleva a las moradas celestiales, acerca de las que hablaba ahora, que decía que ya tenía preparadas para nosotros. Y dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea, nosotros vamos a alegría permanente con el Señor. Pero luego dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que en la tierra, mientras en el cielo hay fiesta y galardón, en la tierra habrá destrucción, habrá lamento, habrá lloro, habrá quebranto, porque la tierra quedará a merced de Satanás. Por eso es importante nosotros, ahora que tenemos la oportunidad, buscar y procurar nuestra salvación. Necesitamos buscar y procurar nuestra salvación, porque ese ay de los moradores de la tierra es un lamento. Ese ay es una expresión de angustia y de dolor que está establecida para los que se queden, dice, para los moradores de la tierra y del mar, los que se queden de la venida del Señor. Los que se quedan de la venida del Señor, viene el tormento, viene el quebranto, viene el lloro y el crujir de dientes, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso el Señor recoge su pueblo y dice, en la primera parte del versículo dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. El Señor recoge su pueblo y nos hace subir, como dice la Escritura, y estaremos en alegría, gozándonos en la presencia del Señor. Amén. Pero los que quedan en la tierra, ay de los que quedan, de los moradores de la tierra, porque el diablo descenderá a vosotros con gran ira, sabiendo que tienen poco tiempo. Es decir, que ya le dan rienda suelta al diablo para que haga y deshaga. Y es ahí donde él entonces saca su anticristo y saca sus blasfemias y sus cosas, y ofendido con todos, porque sabe que le queda poco tiempo. Amén. Entonces mire usted que por eso es necesario que nosotros procuremos nuestra salvación. Debemos de procurar nuestra salvación. ¿Y cuándo la tenemos que procurar? Hoy, ahora que hay vida, ahora que tenemos tiempo. La gente se asusta del Apocalipsis, pero no debemos de asustarnos, porque mire, dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Para nosotros es sinónimo de alegría cuando leemos el Apocalipsis y nos damos cuenta de lo que viene para esta humanidad. Nosotros nos alegramos porque sabemos que hay un lugar preparado. Dice que hay moradas eternas preparadas por el Señor. ¿Para quiénes? Para sus fieles, para sus hijos. Hoy es el momento en que puedes definir si decides habitar en los cielos con alegría, o si estás en el grupo de los ay de los moradores de la tierra. Eso lo definimos en vida. Amén. Eso lo defines ahora. Amén. No lo defines mañana. No en un falso purgatorio. No. Es en vida cuando tú decides si quieres habitar en la presencia de Dios con alegría, o si decides participar de los dolores y de los quebrantos y de la amargura que está establecida para todo aquel que no quiso aceptar al Señor Jesucristo en su vida y en su corazón. Seguimos con el verso 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Mire usted, acuérdese que la Biblia dice que el Señor viene a recoger a su pueblo, viene a recoger lo que le pertenece.
Y en el arrebatamiento de la iglesia que está ya en Tesalonicenses, que dice Pablo a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes y así estar siempre con el Señor. Ese suceso del arrebatamiento de la iglesia es lo que estamos esperando nosotros. Amén, amén. Cuando eso suceda, habitaremos con el Señor. Pero para la nación de Israel le queda una última oportunidad. Pero oído, eso es para la nación de Israel, para el que nació israelita, para el pueblo judío, para el pueblo de allá. Nosotros, yo soy colombiano de nacimiento. Y mi certificado, mi cédula dice que soy colombiano de nacimiento. Esa es mi nacionalidad. En Estados Unidos se ve mucho que la gente pide la nacionalidad, ¿cierto? Y entonces la gente que siendo colombiano, siendo de otro lado, entonces van y se refugian en Estados Unidos y piden la nacionalidad. Y entonces son, por ejemplo, los colombianos que se van para allá son colombianos de nacimiento, pero les entregan una nacionalidad americana. Eso es un papel allá para poder habitar y moverse allá en esa tierra. Pero cuando hablamos de la nación de Israel, ahí sí no hay papel que valga. Es única y exclusivamente para los nacidos en ese lugar, para los israelitas de nacimiento, para los que son de la descendencia del pueblo de Israel. Ellos son los únicos que tendrán una oportunidad después del arrebatamiento de la iglesia. Y entonces dice la Biblia: y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde está sustentada, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, los 3 años y medio de que habla la Biblia acerca de la gran tribulación. ¿Sí ve? Un tiempo, un año. 2 tiempos, 2 años. Y la mitad de un tiempo, medio año. ¿Y cuánto suma? 3 años y medio. Amén. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como río, para que fuese arrastrada por el río. Entonces, mire usted que la furia de aquel Satanás, de aquel enemigo contra Israel, ¿por qué con furia? Porque acuérdese que acabamos de leer que bienaventurados o alegrados los cielos y los que moran allá, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces es ahí donde el enemigo suelta toda su ira. Amén. Amén. Y entonces es ahí donde él empieza a perseguir y atacar y a destruir todo aquello que tenga que ver con Dios. Ay, que yo soy de Dios, venga usted también para acá. Todo. Este enemigo va a ir con ira, con furia, porque sabe que no le puede hacer daño al Señor y va a hacerle daño a todo lo que tenga valor para Dios. Y luego dice, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces, esta furia que se desata con el anticristo, con la gran tribulación, entonces la tierra es la que termina absorbiendo esa agua.
la tierra, lo que sucede aquí en la tierra, es donde termina absorbiéndose esa furia. La furia la desata contra los hijos de Dios. La furia la desata contra todo lo que se llame Dios. La furia la desata contra el pueblo, contra todo lo que se llame Dios. Pero ¿quién termina absorbiendo esa furia? Los que hay de los moradores de la tierra. Porque ellos son los que absorben la furia de Satanás. Por eso es que es muy importante tener presente que no nos podemos quedar. Porque quien va a absorber la furia va a ser los moradores de la tierra. Como quien dice, la esposa estaba brava con el marido y llevaron del bulto fueron los hijos, porque se desahogó con ellos. Una vez yo estaba al pie de un primo y el primo creo que no había hecho caso, se tiró una materia, no sé, y el papá estaba muy ofendido con él. Digo, este es un bambico que no sé qué, y cogió un juguete, un perrero, cogió un perrero para pegarle a mi primo y le mandó el perrerazo y yo estaba al pie de él, ¡pah! Me pegó la punta y a mí, ¡pah! Me quemó a mí, llevé del bulto, ¿sí? Pero la furia no era para mí, no era contra mí, pero yo estaba al pie de él y yo vi el que chupé. Entonces, en este caso, la furia de Satanás contra todo lo que se llame Dios va a ir con toda. Pero como él no puede dañar a los hijos de Dios, no puede dañar a los ungidos de Dios, no puede dañar a lo que Dios ha guardado en su mano, entonces la furia termina desatada contra los moradores de la tierra, los que se quedaron. ¿Por qué? Por rebeldes. Por eso Romanos 2:5 dice, por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras, amontonas ira. ¿Para cuándo? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo es el día de la ira? Mire usted cuándo es el diablo va a desatar su ira. Y la gente que hoy endurece el corazón está amontonando ira para el día de la ira. La gente que hoy rechaza al Señor está amontonando ira para el día de la ira. La gente que hoy nos mira con menosprecio porque anunciamos el Evangelio de Jesucristo está amontonando ira para el día de la ira. Amén. Amén. Por eso es que tenemos que tener sumo cuidado. Amén. Y verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces esto ya es para los israelitas que en su momento reconozcan al Señor Jesucristo como el Mesías, el Salvador del mundo. Y se va a ir en contra de ellos. Ellos sí van a recibir la persecución, mas no serán destruidos para siempre, porque el Señor los va a librar y les va a dar esa oportunidad. Amén. Amén. Pero eso es para los nacidos en el pueblo de Israel. Los nacidos, no los que se hicieron, no esos falsos mesiánicos que andan por ahí diciendo que es que yo tengo raíces judías, que es que yo no sé qué, puro cuento para engañar a la gente. Lo que están haciendo con eso es atesorando ira para el día de la ira. La persona que rechaza el Evangelio, ¿qué hace? Atesora ira para el día de la ira. La persona que se la pasa predicando locuras, predicando cosas que no son, torciendo la verdad, ¿qué hace? Atesora ira para el día de la ira. Pero si nosotros permanecemos en Dios, si nosotros permanecemos en su palabra, si permanecemos en el Señor sabiendo y entendiendo que el Señor Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, si permanecemos en su palabra, permanecemos en sus promesas, nosotros estaremos, como dice la Escritura, alegres los habitantes del cielo y no tendremos parte en ese tiempo de ira. Amén. Amén. Estemos en pie y démosle gracias a Dios.
y oremos al Señor y preparémonos y limpiémonos y purifiquémonos día tras día. Recuerde que la manera de vencer nuestra es a través de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio. Ojo con eso. Sigamos adelante en el nombre de Jesús y lavémonos y limpiémonos y preparémonos, porque el Rey ya viene. Eterno y soberano Dios, te damos gracias.